Listo. Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo un programa más de Epicentro Sonora desde las instalaciones del nuevo edificio de C1 Tu Universidad en la ciudad de Hermosillo. Y el día de hoy tenemos un programa especial que será una mesa de análisis con 4 invitados, expertos, consultores en el tema de protección civil y en seguridad para el trabajo. Y dedicaremos este tiempo para analizar un evento que sucedió recientemente en la ciudad de Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, que se realizó en redes sociales a través de haber compartido algunos padres de familia un evento que se manejó como simulacro para no atemorizar a los niños, pero que fue un suceso real grabado por la maestra de ese plantel, de ese grupo, un evento de repliegue motivado por un conflicto armado en los entornos de una escuela particular. Para este tema me acompañan, como todos los martes, ahora sí, ya está aquí con nosotros el ingeniero Juan Serrano Sáenz. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes a todo el auditorio y muchas gracias a quienes amablemente nos acompañan en este tema tan importante y tan de moda, valga. Ahora sí que desgraciadamente cada día es más recurrente ese tipo de eventos. Y en el tema tratar, pues veremos que las escuelas no son exentas de esta posibilidad y creo que mejor que con ellos, que trabajan mucho con escuelas en los protocolos de actuación, en sus programas de protección civil, y ellos pues desde el punto de vista de consultores nos darán su opinión al respecto de lo que las redes sociales se manejó como algo que a lo mejor no debió haber sido, pero muchos también dijeron que pudo haber hecho la maestra, el grabar, el dejar constancia de lo que pasó y cómo se actuó, pero bueno, lo veremos aquí más adelante. Gracias por acompañarnos. Continuando a mi derecha y a la derecha del ingeniero Juan Serrano está el ingeniero Octavio Galán López, consultor también en el tema de protección civil, que maneja él aquí en Sonora muchas escuelas privadas, ¿no? como sus clientes para tema de programas internos. Bienvenido, Octavio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, buenas tardes. El ingeniero Pedro Armenta Borboa también, consultor más especial en el tema de seguridad laboral, pero también conocedor del área de protección civil. Bienvenido, Pedro. Gracias, buenas tardes. Dando la vuelta a la mesa, el comandante Luis Enrique Córdoba Morales, que hoy quiso integrarse aquí, dice que es experto en el tema. Entonces, decidimos también invitarlo aquí a la mesa para que no vean que nada más en las malas lo incluimos. Sí, no, gracias, muchas gracias, arquitecto, por esa brillante presentación. Y uno de los consultores también aquí es Sonora, que yo creo que es el que más clientes tiene, ¿no? y que maneja muchas escuelas, pero todo un experto también en el tema de protección civil. El ingeniero Adán González Gámez, bienvenido, Adán. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y quiero comentar aquí que en la mesa se encuentran, obviamente, no nada más conocedores del tema de protección civil y de la seguridad laboral, sino que aquí a mi lado izquierdo están 2 personas que son también muy conocedoras del tema de manejo de la emergencia. Por un lado, comandante Córdoba, que fue director de la Unidad Municipal de Protección Civil, jefe del Cuerpo de Bomberos de aquí de Hermosillo, y también el ingeniero Adán González, que durante prácticamente casi 30 años, desde que era un jovencito de la secundaria, está participando. Un mozuelo, diría el ingeniero Serrano. Participando en la Cruz Roja Mexicana de Hermosillo, y que se mantiene activo como voluntario prestador de servicios de emergencia y del tema de rescate aquí en nuestra ciudad. Entonces, bueno, empezamos, no sé si ya esté listo por ahí, Bernardo. Empezaremos viendo un corto video que se difundió en redes sociales para empezar el análisis de este tema del evento repliegue en esta escuela de Ciudad Obregón. Canción.
ensayar, ya sabes. Son ensayos que tenemos que hacer. No, mi amor, no pasa nada. A ver, abajo, acostaditos todos. Pero usted dijo que no era. No, no es. Pero los simulacros tenemos que hacer todo al pie de la letra. Todo al pie de la letra. Listo, Mario. Ah, no, ni siquiera le entiendo la canción. A ver, espérenme, ¿cuál cantó David ahorita? Abajo, abajo, Sí, mi amor, es simulacro. Abajo, es simulacro. Pero en los simulacros tenemos que cantar así, pecho tierra. Tenemos que ensayar, ya sabes. Son ensayos que tenemos que hacer. No, mi amor, no pasa nada. A ver, abajo, acostaditos todos. Pero usted dijo que no era. No, no es. Pero los simulacros tenemos que hacer todo al pie de la letra. Todo al pie de la letra. Listo. Ok. Bueno, este es el video que se viralizó en redes sociales, que según lo que manejaron en los diversos noticiarios de la localidad, se transmitió por los padres de familia una vez que la maestra, con el fin de evitar que los padres de familia se volcaran pues hacia la escuela, con tal de ver cómo estaban sus hijos, pues lo mandó en el grupo que tenía en WhatsApp para tratar de calmar un poquito a los padres de familia. Empezamos con un comentario, está bien o está mal, que fue uno de los puntos que trataron incluso de volcar a señalar a la maestra, en el sentido de que había actuado mal difundiendo este video. Otra crítica fue que en lugar de abocarse a grabar videos se hubiera abocado a mantener seguros a los niños, etcétera, ¿no? La gente obviamente opina muchas veces sin el conocimiento y sin haber estado en la circunstancia, pero bueno, ¿cómo lo consideras, Adam, para empezar a platicar un poquito sobre este tema? Y una vez después de que pasemos a esta opinión, iniciaremos con el tema ya técnico sobre los protocolos que hay que seguir, ¿no? A fin de dejar de utilizar este video de la maestra como un instrumento de enseñanza y de aprendizaje para la sociedad de Hermosillo, ¿no? Bien, desde mi punto de vista, creo que la maestra actuó bien. El hecho de que se tome, si es la pregunta, ¿no? Que si se tomó el video, yo creo que este video nos ayuda mucho a entender el comportamiento que deberíamos de tener ante una situación de emergencia de esta índole. A veces es difícil en la teoría explicar cómo es que debemos de comportarnos, y creo que aquí fue muy visible pues el hecho de el comportamiento adecuado ante una situación. El control total de la emergencia, si estás hablando exclusivamente de la emergencia que te estaba ocurriendo a ti en el momento, no el control total de la emergencia en sí, en este caso que se trató de una balacera. Así que a fin de cuentas, desde mi punto de vista, actuó correctamente. Y ya seguimos con quien quiera. Pedro. Bueno, yo siento, pues, en primer lugar, las redes sociales son un instrumento muchas veces que nos hacen caer en el juego, ¿no? del ratón y el gato, ¿no? De que juzgamos y prejuzgamos, hacemos juicios que rompen los esquemas. Es un protocolo que hizo la maestra, considero yo, que el protocolo de actuación ante lo que es el uso de armas en el lado escolar, creo que hizo la técnica más adecuada de ella, ¿no? Una fue evidenciar de que ella decía de calidad en la cuestión de la capacitación que se le ha dado. Si fue de esa forma como ella lo tomó, y aparte el hecho de todavía tener la capacidad de evidenciarlo a través de un video,
y ver que la actuación que ella está haciendo es para que generalice a las demás escuelas, ¿no? Que tomen como ejemplo la situación ante este tipo de emergencias. Habría que ver, antes de pasar la voz aquí a Octavio, que esto no es nuevo, ¿no? Recordaremos todos que en Monterrey hace 3 años, si no lo recuerdo, se dio algo similar en un preescolar también. Y bueno, en aquel momento también pasó por esta criba, ¿no? De si era lo correcto o lo incorrecto. Sin embargo, se sentó un precedente que en mi punto de vista la maestra tomó para bien, ¿no? O sea, yo casi estoy seguro que por su mente pasó ese evento de Monterrey y lo tomó de igual manera, y eso yo creo que al final de cuentas viene a reforzar lo que ustedes bien comentan, o sea, dejas una evidencia para que se vaya pasando con algo muy sólido, muy firme, el conocimiento a demás maestros que pudieran tener esta situación, que yo insisto, desgraciadamente se está dando muy seguido, y sobre todo en algunas partes de nuestro estado, como Obregón, Nogales, etcétera, Hermosillo, pues no tanto todavía, pero bueno, eso sería un tema de otra harina, ¿no? Pero insisto, o sea, no es algo nuevo, algo que vale la pena retomar, algo que vale la pena que vale reforzar, y yo creo que los videos nos dan esa pauta, ¿no? Para mí creo que está bien lo que hizo la maestra. A lo mejor valdría la pena pulirlo un poquito más en cuanto a las estrategias, etcétera, etcétera, pero bueno, es un documento que nos sirve para reforzar lo que hacemos nosotros como consultores, reforzar la capacitación en este evento o en esta amenaza que muchas veces no la consideramos desde la otra. Gracias, ingeniero. Retomando un poquito lo que decía el ingeniero Armenta, yo siento que el protocolo de actuación, el protocolo de seguridad que siguió la maestra fue el más adecuado. De hecho, son varios factores los que se tendrían que analizar, no nada más es la implementación o aplicar el protocolo. Las críticas que se derivaron de este video fueron de otro tiempo, o sea, ya cuando pasó la contingencia, el haber hecho difundir por las redes sociales el video, pero en sí la actuación, que es la única intención de un protocolo, de llevar pasos para poner a salvo, en este caso a los alumnos, se cumplió, y se cumplió bien. A lo mejor, como dice también el ingeniero, pues hay varias cosas que afinar, eso ya sería pues ya parte del reforzamiento que se tiene que difundir, pero en sí el protocolo se actuó bien. El manejo, el uso de las redes sociales, se tiene que tener mucho cuidado. Ya tenemos también, así como las gotitas de chocolate que fue en Monterrey, que era la canción que cantaba la maestra, de ocasiones en las que en un simulacro se alerta por las redes sociales malamente a los papás de que hay una emergencia en la escuela, y los papás actúan en consecuencia y ponen en peligro su vida con tal de llegar al lugar donde era el simulacro pensando que es una situación real. Las redes sociales no se llevan muy bien con este tipo de situaciones de emergencia. Tenemos que saber cómo controlarlas y cuándo hay que aplicarlas. Ese sería otro factor importante del cuándo se va a aplicar la difusión o cuándo se van a utilizar las redes sociales. El protocolo se tendría que analizar nada más por su parte del seguimiento que se le da, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, yo también quiero decir que sí me parece que la actuación fue la correcta. Sin embargo, sí quiero aprovechar que lo que aquí digamos y sea en un beneficio más amplio, no de una crítica constructiva en este caso que pueda ser hacia la maestra, porque pues estamos analizando lo que estamos mirando nada más, ¿no? O sea, es una parte, es un salón de muchos salones, es una parte de un escenario que no estamos viendo en su totalidad. Sin embargo, pues se vio que se tuvo una actuación y que tuvo un control, ¿no? Un control de los menores, que es muy difícil hacerlo. A mí me ha tocado hacer simulacros ya con apoyo de sonido en cuestión de balaceras, aquí con el ingeniero Galás lo hemos realizado. Entonces es una experiencia diferente, ¿sí?, a la que ellos estaban viviendo, pero ahí no escuchaba yo no escuchaba los disparos, pues no escuchaba que estaban sometidos a un proceso de estrés, y entonces eso todavía viene siendo una respuesta diferente. Pues inclusive algunos niños se estaban levantando y escapaban del control de la maestra, porque al final de cuentas, si hacemos un análisis riguroso, pues se perdió el control en algunos niños, y yo sí cuestionaría un poco nada más hasta donde se pueda, y haciéndolo de manera correcta, el cómo decirles que es un simulacro cuando es una realidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿en qué momento va a llegar la diferencia para ellos? Porque si no estaban escuchando disparos
y sí lo estaban protegiendo, pero ellos estaban pensando que es un simulacro, y quizás por eso ellos estaban levantando, porque en el simulacro los dejen levantarse, ¿no? Cuando en una realidad quizás no esté permitido o sea una situación diferente, ¿no? Bueno, vamos, Mariano, yo creo que la verdad que vamos a tomar algunos comentarios que tenemos, porque afortunadamente ha tenido una buena aceptación el tema, y ya varios de nuestros amigos que amablemente nos siguen en las redes sociales han estado ya aquí atentos a lo que nuestros invitados están tocando el tema, y son algunos. Yo creo que valió la pena empezar a darles saludos y agradecerles que nos estén siguiendo por las redes. Bueno, mandamos un saludo primero a Juan Torres de Guadalajara, Florencio Aguilar Romero, Jesús Valencia, le mando saludos. A Dan le mando un saludo afectuoso también. Nuestro amigo Guillermo Soto, de la Ciudad de México, Guillermo Cornejo Luna, a Ulises Cruz Gama, un abrazo, Ulises, también. Felicidades por tu titulación como licenciado. A nuestro amigo Gonzalo de la Peña, Playa del Carmen, Toño Lopeza, Tete Ruiz, Fabián Goizueta, José Rodrigo Romero, a nuestro presidente Jorge Luis Paz, también le mandamos un saludo. Tete Ruiz. Bueno, aquí la cuestión, el video original que se está apreciando ahorita en nuestra pantalla aquí de fondo, el video originalmente lo estamos poniendo únicamente para partir de un suceso, para hacer el análisis, porque obviamente el tema de atender conflictos armados en el entorno de un centro educativo, particularmente cuando son niños de estas edades preescolares o de nivel básico, primaria, pues sí requiere cierta atención. Entonces la idea es dejar aquí con este programa, con esta mesa de análisis, pues un mensaje positivo, partiendo de que el hecho de que la maestra, ante un suceso verdadero para ella, realizó a cabo este protocolo para ella de manera exitosa, y debemos considerarlo así porque no hubo ningún lesionado posteriormente al evento. Si consideramos que lo que se busca, y como se dijo a los niños, que un simulacro no tenga consecuencias de lesiones, ¿no? Y que se haga lo que cuando menos la maestra quiere que se haga, pues en esa aula, en ese microcosmos, pues que es para el motivo del análisis, pudiéramos decir de manera general que resulta un éxito el evento, ¿no? Sin embargo, como bien lo decía Córdoba, un evento de este tipo no únicamente se analiza al interior de una aula, ¿no? Y la propia Secretaría de Educación y Cultura, en este caso en Sonora, ha estado trabajando mucho con los temas. Desde mi punto de vista crítico, debería de reforzar este tipo de eventos, porque como bien lo dice Juan Serrano, cada vez se repiten más en nuestras ciudades, particularmente en las zonas del centro y sur de nuestro estado. Pero bien, la Secretaría de Educación Pública tiene un manual de procedimientos de escuela segura que es una parte que nace del acuerdo de las Naciones Unidas sobre el programa de escuela segura. Así como hay un programa de hospital seguro, tenemos un programa de escuela segura en las Naciones Unidas, y de este proyecto a la que se suma el gobierno federal sale el subprograma de escuela segura, ¿no? Entonces hay una serie de protocolos que nos marca todo el entorno. Y ahorita que comentaba Octavio Galaz el manejo de las redes sociales, casualmente uno de los puntos que recomienda este manual es que la maestra deberá tener su grupo, en el uso de las tecnologías de hoy en día, deberá tener su grupo de padres de familia, de los alumnos que le tocan, para notificar lo que esté sucediendo, pero con el fin de que ocurra lo que no ocurrió en Obregón, porque también fue motivo de la noticia de que muchos padres se fueron a la escuela, ¿no? A ver qué estaba sucediendo con sus hijos. Y precisamente si tú estás ya compartiendo este tipo de información a través de las redes sociales de manera directa, del grupo de WhatsApp, como se mencionó, pues precisamente es para demostrar que los hijos estaban bien y que los padres deberían mantenerse en el lugar donde se encontraban, ¿no? Entonces, si nos vamos ya un poquito más a fondo, Dan, si quieres empezamos a platicar con un protocolo, tú que lo comentas mucho en las escuelas cuando da la capacitación para este tipo de casos. ¿Qué pudiéramos ver de lo bueno, ya ampliando el marco de referencia a lo que es únicamente el aula, y qué pudiéramos criticar que hará falta entonces
en un análisis ya más amplio, ¿no? Muy bien. Pues sí, efectivamente, cuando empecé a analizar el video, yo escuché durante el video como si fueran cohetes. Eso era los balazos que se estaban dando de afuera. Eso los niños lo ven como si fueran cohetes. Más por la época en que estamos, están acostumbrados a escuchar cohetes. Y ellos a lo mejor pensaban que era cohetes. Pero la maestra, lo más seguro, sabía que era una balacera, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, yo, volviendo a lo que, el punto de partida, que la actuación de la maestra en todo momento la noté súper tranquila, no dudo que por dentro haya estado muy nerviosa, pero a fin de cuentas el manejo del alumnado fue correcto, ¿no? En cuestión de protocolos, como tal como lo estaba mencionando el comandante Córdoba, lo que estamos viendo era lo interno ahí, pero lo de afuera, ¿qué? Entonces, a fin de cuentas, los protocolos indican desde que tú tienes un control de acceso a la escuela, desde el mismo momento en que los niños entran y cierras el portón de la escuela, ya estás llevando un control, un procedimiento para evitar que en caso de una situación como esta, las personas que están ahí con los balazos, pues van a buscar por dónde ellos salir o recorrerse o resguardarse, más si hay una población vulnerable como es el caso de una escuela. Entonces, si encuentran cerrada la escuela, si encuentran cerrado el cerco, para ellos va a ser más dificultoso y van a buscar otro lugar a donde irse a resguardar. Desde ahí podemos partir que el cuidado que hemos de tener en la escuela. La orientación que debe de tener el personal de la escuela al momento de una situación como esta, que no le van a venir a tocar y le van a decir, ¿sabes qué? En 5 minutos vamos a tener una balacera ahí, pónganse abusados, ¿no? Estos de alguna manera se tienen que prever, o sea, tienen que pensar en lo impensable, y en este caso que cada maestro y la persona de intendencia, el director, vayan jugando la misma secuencia, ¿no? a lo que ellos van. Desde allí yo creo que podemos partir el hecho de tener un protocolo bien establecido. Hay protocolos para diferentes, incluso dentro de las mismas escuelas se manejan protocolos diferentes, ¿no? Bueno, creo que la actuación de ahí, en este caso, el efecto que se suscitó en esta escuela, ya hay armas, ya hay detonaciones, ya hay cierto tipo de situaciones a la cual, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese momento, no? Resguardarte, ¿no? Primeramente resguardarte, pero si no tienes tú una práctica constante, una capacitación en el tema ese, pues pueden suscitarse muchas cosas, obviamente con resultados mucho más negativos. Los padres de familia, en este caso, yo creo que sí fue así como lo menciona Mariano, de una red social, en la cual a través de un grupo de WhatsApp, les informó prácticamente no se acerquen aquí al área de peligro. El área de riesgo está ahorita, al menos está conservada y está protegida, no arriesguen ustedes su vida mientras llegan las autoridades o se calma esta situación. Yo creo que ya sin hacerlo un poco como cacería a la maestra, porque sí tuvo bastantes comentarios en las redes sociales y muchos en pro y en contra, ¿no? Yo creo que la actuación de ella nos deja a nosotros pensando de que sí nos hace falta todavía recurrir a ese campo de acción, a la capacitación constante en ese tipo de situaciones, porque el Estado de Sonora, y no nada más el Estado de Sonora, prácticamente todo el país está ahorita recurriendo mucho y ya se ha sido muy recurrente las actuaciones de balaceras por toda la República, ¿no? Estamos en una zona que es prácticamente una frontera y pues sabemos de antemano la situación que se puede presentar por ese tipo de eventos y de gentes que se dedican a esos tipos de actividades, ¿no? Nosotros consideramos ahorita que estamos a punto, muy bueno prácticamente de empezar con esa cultura de capacitación, que el protocolo que ya implantó la Secretaría de Educación y Cultura, pues se lleve a cabo con la constancia, ¿no? Para que los resultados se vean palpables como lo vemos con la maestra. Esa es la opinión que yo puedo sugerir nada más en esto. Yo quisiera nomás comentar, ahorita que mencionaba Pedro, el tema de la cultura en las escuelas. Desgraciadamente, yo en Sonora y en muchas partes de la República no es parejo el tema de la capacitación en las escuelas, ¿no? Claro. Si tú te vas a una escuela particular, no dudo que por obligación les den los cursos y eso les ayuda a que tengan esa capacidad de decidir. Pero si te vas al sector oficial,
difícilmente vas a encontrar niveles de respuesta como el que lo estamos viendo. Desafortunadamente sí. Y voy a hacer una pequeña anécdota. Yo recuerdo en el 2012, recordaban que hubo una serie de amenazas de bomba tanto aquí en Hermosillo como en Obregón, que provocó mucho caos en la escuela, sobre todo, y era un tema de distracción. Amenazaban con que en la escuela X había una bomba y distraían para la atención de la policía. En aquel tiempo se formó una comisión de la Unidad Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Educación y Cultura para diseñar, apegados al manual que dice, que comentaba ahorita el arquitecto Catase, un protocolo de actuación para escuelas. Se trabajó, se diseñó y se hizo un buen protocolo. Pasó un año, adiós protocolos, se acabaron, no se volvió a dar continuidad, y en ese protocolo se manejaban de manera muy clara lo que es la delincuencia organizada. Pero ¿a dónde voy? O sea, si no pasa nada, no se hace nada. ¿Sí me explico? Hoy en día la SEC, me quiero suponer, va a retomar el tema de la capacitación en escuelas oficiales, porque en las públicas esas ya están por default, para poder entonces... Privadas. Las privadas, perdón, para poder llevar a ese nivel a las escuelas públicas que no lo tienen desgraciadamente. O sea, eso es lo que realmente nos debe preocupar, cómo a las privadas, que qué bueno, se les exige, se les obliga, cumplen, y a las públicas realmente no llevan la misma medida, ¿no? Y eso lo sabe muy bien, ¿no? Pues si aprovecho el empujoncito, yo te diría que de la parte oficial, fíjate que en 2012, ya investigando y me estuvo apoyando ahí Esteban, mi hermano, en 2012 se publicó el acuerdo a través de la Secretaría de Educación Pública, el acuerdo para escuelas seguras, una especie de norma técnica, pero que únicamente aplicó para el ejercicio fiscal 2015. A raíz de ahí se publica en 2014 el manual de escuela segura, que consta de 4 capítulos y que básicamente está enfocado para hacer la escuela segura en conflictos armados. Y si tomamos como referencia la plática que nos dio nuestro amigo Teniente Coronel Vargas, Eduardo Vargas Sábalo, y usamos como referencia el bien análisis de riesgos de la nación, que conoce muy bien el comandante Córdoba. No sé por qué era secreto eso. Vemos que en 2015, un año después de que se publicó el manual de escuela segura, la protección civil estaba en los primeros lugares en la agenda nacional de riesgo, y ahora, 2010, ¿no? Y en 2015 el primer lugar es la seguridad pública o la inseguridad pública, la prioridad en la agenda nacional de riesgo. Como después de estos 5 años, donde el problema de los conflictos armados dentro de la sociedad mexicana se ha agravado más, no se retoma pues el tema que tú comentas. Y en realidad, cuando vemos, ahorita que hablabas de cultura y de capacitación que comentaba Pedro, en realidad lo que vemos es que la capacitación que hace con mucho esfuerzo un grupo de gente de la Secretaría de Educación y Cultura, aquí haciendo recorridos en todo el estado, pues se dedica básicamente, valga la redundancia, a lo básico, y en el tema de evacuación, a la evacuación. Pero aquí estamos viendo un caso de repliegue. Totalmente que opuesto. difícilmente los capacitadores y los consultores se atreven a manejar por la complejidad que representa hacer simulacros de repliegue en un entorno más o menos real, ¿no? Y aquí, si me permite, arquitecto, hay otro factor que no hemos tocado, ¿no? Hablamos de cultura, hablamos de que la capacitación para los maestros, que efectivamente se elaboran protocolos de acuerdo a las necesidades de cada plantel, sobre todo los que hemos estado trabajando en los planteles educativos de educación privada. Son los papás. En lo personal me gustaría compartir con ustedes parte de la experiencia que hemos tenido en los últimos años, donde hemos elaborado protocolos de actuación de seguridad para este tipo de ataques que se puedan dar en escuelas privadas, y muchos de los papás se niegan cuando se les da aviso de que va a haber un simulacro de despliegue de Fuerzas Armadas en la escuela. Se niegan a enviar a los hijos porque los niños se van a asustar. Entonces hay una ausencia el día que se cita para el simulacro.
porque los papás, a lo mejor y en el afán de proteger o de que los niños no vayan a desarrollar algún tipo de trauma psicológico, no sé, aquí nosotros me gustaría dejar muy claro de que cuando desarrollamos o diseñamos nosotros un simulacro desde el nacimiento de la hipótesis del simulacro para este tipo, siempre contemplamos las cuestiones pedagógicas, psicológicas del menor para no afectar precisamente a los niños en los simulacros. Pero sí hacemos un llamado fuertemente a los papás de que los niños deben de estar preparados para hacer frente a este tipo de contingencias. No, los papás no están cooperando en este aspecto. Yo siento que estuve viendo algunos de los comentarios que se hacían en las redes sociales referente a la actuación de la maestra y va muy apegado al desconocimiento de los mismos padres del uso y manejo de estos protocolos. Va mucho por ahí también la cultura de los papás de que no se están abriendo a que se preparen sus hijos a las actuales circunstancias que están viviendo fuera de sus casas. Porque es la verdad. Y fíjate, eso sería una gran solución, el involucramiento de los padres en este tipo de simulacros, puesto que si ellos asisten a presenciar uno y ven que la respuesta está bien dada por la escuela, pues el hecho de que yo sepa de que algo está sucediendo cerca de la escuela de mis hijos, pues ya me va a dar la seguridad de que saben qué hacer. Yo creo que el problema mayor es que existe cierta desconfianza o desconocimiento de la capacidad que se tiene de hacer en la escuela, porque no asisten, ¿sí? Y entonces al momento de una balacera, pues entonces no piensan que las cosas no van a salir bien. Indiscutiblemente el estar preparado no te va a evitar que desafortunadamente en algún momento las cosas te salgan mal, eso ya lo hemos vivido, y a veces le echamos la culpa al simulacro y decimos, ¿sabes qué? Es porque no hace simulacros. No es así, pero sí es una herramienta que te va a dar mayor seguridad y confianza tanto para las maestras, los alumnos y obviamente para los padres, que a cierta distancia pues estamos trabajando y nos avisan de que algo está sucediendo. Bueno, el que me digan, el que yo sepa que la maestra los va a poder controlar o que ya saben hacer eso, yo creo que es algo que les va a ayudar. Pero sí estoy de acuerdo contigo, porque en los simulacros que he participado asiste muy poca población, ¿sí? Y entonces, pero se quieren enterar por red. O sea, por red se quiere enterar de todo lo que está pasando. Y obviamente, pues es un arma de dos filos, porque a veces un video grabado puede ser, ¿no? Como puede ser en contra o a favor tuyo en un momento dado. Algo de los puntos que debemos de considerar es la participación de todos los actores. Lo que mencionamos ahorita, por ejemplo, los niños puede ser que hayan hecho simulacros junto con los maestros sobre el repliegue, una balacera, lo que ustedes quieran. Pero participó ahí la autoridad, en realidad hizo las maniobras que tenían que hacer. Nosotros hicimos un simulacro interviniendo la autoridad, incluso con rehenes, cuestiones armadas y ese tipo de cosas. Lo que a nosotros nos preocupaba mucho era que la participación ya de la autoridad con armas realmente fuera con armas cargadas y ese tipo de cosas. Fuimos muy cuidadosos desde que se planeó con el director de la policía y con el grupo GOET, y lo planteamos. Nuestra preocupación es que tú lleves armas y que vayan cargadas. No, hay una persona exclusiva que se dedica a revisar todas las armas que van a llevar los oficiales y que van a intervenir, que no van cargadas para nada, ¿no? Entonces, cosas como esas se tienen que ir considerando. Entonces, el hecho de que los niños vean la participación de los policías, el hecho de que no son personas malas y que los van a venir a ayudar, eso es la otra parte que debemos nosotros enseñarles, y la convivencia, pues, en estos casos, entre la autoridad y en este caso los que están siendo afectados, ¿no? Yo creo que hay que considerar todos esos aspectos al momento de que nosotros vayamos a realizar un simulacro, y de acuerdísimo, la participación de los papás, para que ellos estén tranquilos, que al momento, muchos papás quedaron muy tranquilos cuando vieron la participación del GOET, o sea, y la verdad que muchas veces uno puede llegar al grado de decir, ¿qué preparación puede tener esa gente? Ellos, hubo el agradecimiento hacia la escuela, porque decían que las prácticas que ellos las llevan en un lugar donde no hay gente. O sea, los llevan dentro del ISPE, en unos cuartos cerrados, y entran y hacen todas las maniobras que tienen que hacer, pero jamás lo habían hecho así con niños, y ellos realmente se sintieron
cuáles son los movimientos que tenían que seguir, pusieron en práctica todo lo que en teoría habían aprendido. Entonces, a fin de cuentas, creo que aquí es el ganar-ganar de todos. Y bueno, yo creo que algo que ha evolucionado de manera positiva aquí en Sonora es los términos de referencia para guarderías, ¿no? Que ahí, no, pero en el de guarderías, que es donde te obligan a que los padres de familia participen en los simulacros. O sea, ahí no puedes hacer simulacros nada más las educadoras y maestras con los niños, sino tienes que involucrar a los padres de familia. A final de cuentas, yo creo que existe una gran diferencia, particularmente aquí en el territorio sonorense, sobre los programas de contingencia para escuelas públicas y escuelas privadas, como bien lo comentaba Juan Serrano. Sobre todo en el aspecto de seguridad primaria, pues ahorita lo comentaban, al momento de suscitarse un conflicto armado, la escuela privada prácticamente se encierra en sí misma, no puedes tener acceso del exterior, necesitas clave o necesitas algún permiso de la dirección o la administración para que te dejen entrar. En una escuela pública prácticamente está abierta las puertas e incluso puede servir de refugio para los posibles delincuentes, ¿no? Entonces, ahí lo que comentaba en un principio, o sea, estamos analizando el video de la actuación de una maestra, pero ¿dónde queda el guardia o el portero de la escuela? Que es el primer respondiente en este tipo de eventos, ¿no? Y que muchas veces el protocolo que trata uno de inculcar en las capacitaciones, pues no se cumple a falta de recursos humanos que dé la primera respuesta en seguridad, ¿no? Si nos vamos así rapidito, una explicación general, Adán, ¿qué deberíamos considerar entonces al momento de hacer un protocolo de actuación o un plan de contingencia para un conflicto armado en este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que lo principal es la vulnerabilidad del lugar donde estamos, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Ahorita la gran parte son vulnerables porque no sabemos dónde estas gentes se mueven, ¿verdad? Pero sí hay unos lugares que están más reconocidos que se dan y que se han dado esos casos. Desde ahí vamos empezando. Lo otro es realmente el conocer cuáles van a ser las participaciones de cada una de las personas el actuar de cada uno de los que están dentro de la escuela, ¿verdad? El cómo vamos a proteger a los niños, los lugares de menor riesgo dentro del colegio. ¿Qué pasaría si esto ocurriera cuando están en recreo, ¿verdad? En educación física, de los niños que están ahí, o sea, van a correr, se van a tirar, se van a proteger. Todos esos aspectos habría que considerarlos, ¿no? Como lo decíamos ahorita, la participación de los papás, la participación de las autoridades, el hecho de ir analizando en el entorno, dentro del inmueble y en el entorno, cuáles serían nuestras posibilidades incluso de resguardarnos o incluso cómo retirarnos de ese lugar por otra parte donde sea de menor riesgo. Que hubiese peligros circundantes, sea tenidos en consideración para un análisis de riesgo, ¿verdad? Pero déjame hacer un comentario que nos estaba pasando aquí, Esteban, y ya comentas a qué te parece lo que aquí él amablemente nos está compartiendo. Dice, pueden estar claros los protocolos establecidos en caso de balacera, pero no se consideran los mismos cuando ésta se presenta en el interior de la escuela, marzo de 2017 en el Colegio Americano en Monterrey. Es importante la capacitación para todos los integrantes de las escuelas, pero por parte de las autoridades de seguridad pública, estos deben involucrarse. Estos protocolos deben apoyarse con programas psicológicos y pedagógicos, ya que los menores no asimilan estas situaciones igual que los adultos. Bueno, pues primeramente pidiéndole, ¿no?, a un poder superior, a Dios, que no se meta esto muy constantemente en nuestra cabeza y después sea normal la situación de este tipo. Que esto sea una clara manifestación de que puede suceder, verlo desde arriba, yo siempre lo manifiesto de esta forma, ver las cosas desde arriba para que estas situaciones no sean después ya tan repetitivas, pero sí en la actuación de cada uno de nosotros está más que todo definir cuál es la posición que tenemos de tomar en una situación ante este tipo de actividades que se puedan suscitar, que se están dando, ¿no? Pero sí sea muy empático, que no sea ya normal, que es normal, no, sucedió en Obregón, sucedió en Navajo, sucedió en Hermosillo, no, o sea, tratar de que esta situación no considerarla nosotros normal y para exigirles a las autoridades que estén pendientes del entorno donde estamos nosotros establecidos, ¿no? Para que esto ya después
tome una situación de vulnerabilidad al cual se pueda controlar. No podemos estar exigiendo a una autoridad si nosotros no damos argumentos y exigencias de que la situación en ciertas áreas están de conflicto. Para que cuando en un momento dado, cuando ya perdamos esa oportunidad, tú decís, es normal que sucedió en tal colonia, es normal, no, que no suceda, pero es normal que hagamos el protocolo para que esta situación se pueda controlar. No, pues, no, hablando de los protocolos, porque, bueno, entiendo que la base ya la dimos, ¿no?, sobre el video. Ahora hay que informar a quienes nos están escuchando lo que pensamos sobre los protocolos. Bien lo decía Dan ahorita con respecto al orden que debe llevar y a la preparación que todos deben tener. El asunto es que no todos lo tienen, no todos utilizan esa herramienta, pues no todos tienen a esa persona al lado que les puede ayudar con esa información para la elaboración, y yo creo que de ahí parte algo de lo que estamos viviendo. Siento que la mayoría de los consultores que nos dedicamos a esto, bueno, lo estamos haciendo bien, y pues vamos a continuar. Sin embargo, si no logramos integrar, ¿no?, a todos esos actores, como se mencionaba ahorita, pues va a estar avanzando y retrocediendo, y sobre todo, pues no haciendo la cultura de la que tanto adolecemos, ¿no?, en este tipo de situaciones, porque si bien es cierto, ya nos preparamos por mucho tiempo para la evacuación, ahora yo creo que la moda está en el repliegue, ¿no? Repliegue por esto, repliegue por aquello, o repliegue ante la sospecha de que por ahí lleguen, porque fíjate, parte del asunto no es que se dé ahí, ¿no?, porque se da ahí y luego se retiran, por una parte. El asunto es que se sepa que va hacia ese sector vulnerable, ¿sí?, a ocurrir una situación, porque ya después ya no la puedes parar. Y entonces la actuación de la policía en un momento dado es decir, me presento, porque si me presento puedo generar un mayor problema, ¿no? O tengo mi estrategia para alejar a estas personas de ahí, o inhibir, yo no sé. O sea, pero sí tiene que ser algo más elaborado en ese sentido, debe haber más participación, más reuniones. Yo creo que eso sí ha faltado, ¿no? Bueno, yo nada más quiero comentar aquí, ahorita me equivoqué de fecha, volteé los años, pero como punto de partida de otra ronda de comentarios es, en el año de 2012, al final de la administración federal anterior, del presidente Calderón, se publicó el Manual de Seguridad Escolar, que habla de recomendaciones para protegernos de la inseguridad y la violencia, donde se habla de los más de 100.000 muertos en una administración federal. Y este manual de seguridad consta de 4 capítulos. El primero es la estrategia de seguridad escolar. El segundo son las orientaciones para la prevención, reacción y atención en situaciones de crisis de seguridad, recomendaciones generales y particulares. El tercer capítulo se refiere a las herramientas para el manejo de crisis, que tiene mucho que ver con lo que comentaba Esteban ahorita. Y el cuarto capítulo pues son las referencias y recomendaciones bibliográficas. Este manual de seguridad se hizo de manera conjunta entre la Secretaría de Educación Pública y lo que entonces era la Secretaría de Seguridad Pública de aquel tiempo. De manera general, habla de una serie de situaciones de riesgo escolar y prácticamente nos esquematiza en ese manual de alrededor de 50 hojas un plan de contingencia. Nos habla de la situación de riesgo escolar, primeramente lo que básicamente comentabas, Jorge, ahorita, los rumores de violencia en el entorno escolar. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿qué es lo que debo hacer antes, durante y después de un rumor? Nos habla también del enfrentamiento con armas de fuego, ¿no?, de la presencia de armas dentro de la escuela, también lo que se comentaba en el suceso ahorita en el suceso de Monterrey. Las amenazas y las extorsiones, ¿sí?, que muchas veces tiene que ver de lo que está sucediendo o no sucediendo en la escuela hacia los padres de familia. Los riesgos de explosivos, las amenazas de bomba dentro de los planteles educativos, y la presencia y consumo de sustancias adictivas. A final de cuentas, todo pone en riesgo al plantel escolar. Bueno, y cada una de estas situaciones nos da el antes, el durante y el después. Cómo prevenir y cómo estar preparados, qué hacer cuando sucede, qué hacer después, quién nos puede orientar y apoyar, y cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje. A final de cuentas es lo que queremos lograr con el video que pusimos en un principio, cómo convertimos esta situación en una experiencia de aprendizaje para la gente que nos está viendo ahorita en vivo y que verá posteriormente el video de este programa. Pero bueno, adelante. Sí, nomás para recordarles que estamos analizando el tema de lo que sucedió en una escuela en Ciudad Obregón,
y lo llamamos como el análisis de repliegue escolar en caso de un conflicto armado. Estamos con la presencia del ingeniero Octavio Galás, el ingeniero Adán González, el ingeniero Pedro Armenta y el comandante Luis Enrique Córdoba, expertos en el tema de seguridad escolar. Y también agradecerle mucho a quienes amablemente nos han mandado algunos comentarios por las redes sociales, al ingeniero Guillermo Moreno, que le mando un reconocimiento a quienes aquí están en la mesa, José Luis Vargas de Caborca, Fabián Goizueta, Gabriel Aguilar, Jocelyn Jiménez de la Ciudad de México, Miguel Ángel Trejo desde Querétaro, Tete Ruiz, Gonzalo de la Peña, que ya lo mencionaste ahorita. Entonces, Alejandro Ape de Aguascalientes, a nuestro amigo Luis René Puig de Guaymas, que también ya, por cierto, y le agradecemos se me fue el nombre, a Rodrigo de la Peña, que compartió por sus redes sociales allá el video para toda la región de Quintana Roo, de la CEPROC. Entonces, Y saludos también a Julio César Márquez, que nos está escuchando, de nuestro legado, igual que Fabián Goizueta. yo creo que aquí podemos... Víctor Enríquez, perdón, se va a luego, Manuel Reina, los chavorrucos, los chavorrucos, Patricia, los chavorrucos, digo, no sé por qué no lo dirá, pero yo soy el más joven de todos aquí. Sumamos algunos añitos ya. Creo yo que al final de cuentas tendríamos nosotros que seguir insistiendo en la parte que nos toca como consultores, seguir insistiendo con nuestros clientes que sean escuelas, para que realmente diversifiquen un poquito los que son los esquemas de la capacitación y sobre todo de los simulacros. Muchas veces se van por lo más fácil y no amplían el reconocimiento de otros fenómenos o amenazas que pueden estar presentes en esa área, ¿verdad? Y nos vamos a la cómoda por lo más sencillo. Sin embargo, y eso yo creo que aquí habría que reconocerlo en el caso de Adán, y algunos que me tocó también contigo en el Colegio Muñoz, y no hace anuncio, en donde sí están ellos dispuestos a modificar esa conducta, vamos a decir así, de irnos a la cómoda y a no reconocer que somos vulnerables a otro tipo de amenazas. Y con esto no se trata tampoco de generar una crisis, una psicosis, nada, simplemente reconocer que nos puede pasar. Y si no estamos preparados con ello, con simulacros, con ejercicios, con el reconocimiento del riesgo como tal, pues yo creo que es un mal paso y un mal precedente para lo que pudiera presentarse en una institución educativa, ¿no? Por ahí sin comentarios. Saludos al doctor Luis Becerra Hurtado, secretario de Salud Pública aquí de Sonora, que está viendo el programa. Un saludo, doctor. Eric Alvarado, también de Guadalajara. Sí, nuestro amigo, Eric Manuel Alvarado. Un comentario, se me permite, nada más para... También de Octavio. Saludo a Eric allá de Guadalajara. Un comentario nada más, reforzando un poquito lo que decía el ingeniero Serrano. Me tocó el caso hace un par de semanas con una escuela de Ciudad Obregón, donde les estaba sugiriendo yo que hiciéramos un simulacro de sismo. Y 2 días después, pues se presentó un sismo, un movimiento telúrico ahí en Ciudad Obregón, un poco usual. Me habla muy angustiada la maestra directora diciendo que era en forma inmediata como ya se requería ya el simulacro, cuando un par de días antes le había sugerido. ¿A qué vamos? Estamos todavía nosotros cerrados al que no nos va a suceder. Estamos cerrados a que no se puede suscitar un conflicto armado cerca. No queremos crear una psicosis, como dice el ingeniero Serrano, pero tenemos que ser realistas. La ley de Murphy nos dice muy claro, ¿no? Puede suceder de nuevo, y se repite. El sismo del 85 se repitió el mismo día, el 2017. Entonces esto es un simple indicador de que tenemos que estar preparados. Y tenemos que estar preparados a conciencia, porque también muchos de nuestros maestros asisten a esas prácticas de simulacros o asisten a esa capacitación por obligación. Por obligación, cuando deberían de estar preocupados, como muchos de ellos también, que yo les mando una felicitación a todos esos que se involucran, porque se preocupan el qué va a suceder. Inclusive, cuando damos las prácticas de despliegue de Fuerzas Armadas, nos preguntan, oye, si hay una toma de rehenes, si entra un comando armado, nos dicen. Y los otros maestros, nunca va a pasar eso. O sea, hay que ser realistas. Estamos expuestos, somos vulnerables ante una situación de ese tipo. ¿Cómo atender una situación de rehenes al interior de un colegio?
Entonces, tenemos que preguntarnos eso, ¿no? Así es. Yo creo que hay dos puntos que hay que considerar aquí. Una vez revisando unos programas, el CHART, el GRAD, STOP, son programas internacionales en cuestión de seguridad. Y bien curioso porque todos traían una leyenda que decía que no existían programas ni sistemas infalibles ante los sucesos dañinos. Pero el hecho de prepararnos, el de practicarlos, eso es lo que nos da ciertas garantías al momento de la actuación ante una situación de emergencia. Y creo que ese es el caso. El procedimiento o el protocolo por sí mismo no va a detener la emergencia ni nos va a dar una garantía de ello. Pero el que ponerlo en práctica, el desarrollarlo, el mejorarlo, la mejora continua que tiene cada vez que hacemos un simulacro, creo que eso nos va a dar mayores garantías de sobrevivir o salir ilesos, ¿no? Pero como digo, no hay nada que te garantice que no va a pasar nada, ¿no? Nos vamos a una última ronda partiendo de que entonces los simulacros que dice la ley ahorita que deben de hacer las escuelas 3 al año. Partiendo de que los simulacros pues son ejercicios que lo que buscan es desarrollar habilidades, como bien lo dice Adán. O sea, quizá muchos dicen, oye, un simulacro de evacuación, pues es el mismo, ya lo hicimos. Bueno, habría que partir también de que todo simulacro debe ser evaluado para poder entrar a un proceso, como bien lo dices, de mejora continua. El problema aquí que lo que se busca es cumplir con un requisito de que todo el mundo salga, que salga en 3 minutos, pero nadie habla de fortalezas, oportunidades y amenazas que están sucediendo en ese evento o en ese ejercicio. Entonces, ¿de qué nos sirve un simulacro? ¿Hacia dónde nos debe llevar? Tenemos que hacer 3 al año en las escuelas. Bueno, como bien dice Octavio Galás, pero es que eso nunca va a pasar. Finalmente lo que se proponen son hipótesis de algo que pudiera suceder, ¿no? Entonces, y poder empezar a desarrollar también esas habilidades de lo que pudiera suceder y cómo ponernos a salvo o no lesionarnos, como también lo dice muy bien Adán. Entonces entramos a una última ronda de participaciones. Que quiera tomar la palabra para cerrar. Empezamos 10 minutos tarde y pues, nos vamos a agarrar pues, 10 minutos tarde. después de la hora, acabo que no tenemos nadie que nos Vamos empezando como en el programa por la derecha, por la mira. derecha. A ver, tratando de sintetizar, Octavio, y qué mensaje al final dejarías como un comentario que sirviera para aprendizaje del pueblo. Ok, así como yo siento, ¿no? Al menos es un punto de vista muy particular y con todo el debido respeto para nuestras autoridades estatales y municipales, siento que deberíamos de trabajar en conjunto, iniciativa privada, hablando de las escuelas privadas con las escuelas públicas, para un fin común. Ese fin común sería la seguridad de nuestros alumnos y maestros, no nada más alumnos. El hecho de que la autoridad, en este caso estatal, se pueda involucrar en desarrollar protocolos base, partiendo de esos protocolos base, se puedan adaptar las necesidades de cada una de los planteles, sería de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros unificando criterios con las autoridades de seguridad pública. Y de esa manera pudiéramos nosotros ir afinando, como decía ahorita Dan, afinando esa forma de actuar de las autoridades mismas ante una situación de este tipo. Ese trabajo debe de haber alguien que lo coordine, que lo comande, que lo encabece, que lo lidere, y pues nada más que sería la Unidad Estatal de Protección Civil a la que habría que hacerle un llamado para que desarrolle ese tipo de estrategias, vamos a decirlo, protocolos de seguridad, y nosotros verlos como base, así como se desarrollan los términos de referencia, desarrollar esos protocolos muy apegados hacia las circunstancias actuales que estamos viviendo en el estado de Sonora. Ese sería mi llamado, mi opinión, como les digo, muy personal, ¿no? Sí, ahí comparto yo igual con el ingeniero Galás, ¿no? Considerar cualquier arista de oportunidad de riesgo que se pueda presentar en una escuela, que sea de primera instancia, sea kinder o primaria, considerar cualquier oportunidad de riesgo y en ese mismo manejar un protocolo de actuación ante cualquier adversidad que se pueda presentar, ya sea una fuga de gas, combustible, ahora en este caso pues ya sea de aportación de armas, ¿no? Yo creo que esa implementación de protocolos, verlos de una manera subjetiva, de tal forma de que sí puede suceder el evento, ¿no? Estamos ya a escasos días que sucedió esto, a escasos meses que pasó lo que pasó en Monterrey. Eso pues es
La ley de Murphy lo hizo muy también claro el ingeniero Galás. Se puede repetir, que esperando jamás se repita, ¿no? Pero sí, la intención es estar protocolizado cada una de las actuaciones de nosotros para con la salvaguardar a la persona, ¿no? Creo que los individuos que están dentro del entorno de una escuela. Bueno, con respecto, no, con respecto al tema, con respecto al tema, no, estaba pensando en el tema de los simulacros y para poder comentar, pues la importancia que tiene. El simulacro, cada quien lo diseña y ustedes y nosotros lo vivimos, cada quien lo diseña y muchas veces influye mucho las personas, los encargados, los responsables de las escuelas para que se lleve a cabo quizás a modo en algunos casos, y los que insistimos más en que se haya modificado, pues a veces nos hacen caso y a veces no nos hacen caso. Sin embargo, quiero recordar nada más que el llevar a cabo un simulacro es evaluar la capacidad de la brigada para actuar, es evaluar el plan de emergencia que tengamos para esa situación y sobre todo, y algo muy importante, evaluar el alertamiento. Entonces, son tres cosas que evaluamos en un simulacro y si estas no hacemos que conjuntamente nos salga bien, pues entonces ahí también vamos dejando cosas que se van quedando. Ahora, un simulacro que se hizo en una escuela no aplica en la otra escuela, o sea, tienen que ser elaborados en base al entorno que se tiene, no podrán ser protocolos generales de actuación, ¿no? Pero si yo quiero aplicar el que el guardia de seguridad va a hacer tal acción, pero ya en el escenario, o no tiene guardia, o no lo puede hacer, o simplemente no tiene la capacidad, ¿sí? Al tener un guardia que no tenga la capacidad para eso, pues entonces ya de ahí estamos mal, ¿verdad? Al final de cuentas, el primer punto es identificar tu riesgo, ¿no? No, definitivamente, ¿no? Y hacerlo, y no en base a decir, y hacerlo tan light como a veces se pueden hacer los simulacros, eso más que nada lleva a que se cometan muchos más errores en el momento que se presente una situación real, porque la gente no va a saber ni qué hacer. Entonces, yo voy a hacer un comentario antes para que también aproveche Dan este comentario y amplíe su mensaje. Estamos criticando, o la sociedad criticó un video que tomó una maestra en un aula de determinada escuela en Ciudad Obregón. Yo nada más comentaría, como lo hice en su momento ahí en las propias redes sociales, cuántas viviendas no estaban alrededor de esa escuela, ¿sí? Que al final de cuentas no están excluidas de que las familias que estaban al interior de las viviendas tuvieran iguales o peores consecuencias que los alumnos de ellos. ¿Cuántas familias no tenían en su caso también niños, ¿no? Al igual que la escuela, ¿no? que la familia tampoco sabe cómo proteger? ¿cómo actuar? Y hemos estado hablando y en las participaciones que han tenido en Televisa Sonora, hemos estado hablando del plan familiar de protección civil y es un tema que se ha reportado también en otros estados donde existen los colegios representantes del colegio, donde se tiene obligado, pues si nosotros decíamos, bueno, ¿cuáles son las zonas seguras de la vivienda? ¿No? ¿Dónde no llegan las balas? Ya le enseñaste a tus hijos menores a actuar en caso de un conflicto armado, en caso de que te hablen de una amenaza de bomba o amenaza de secuestro, etcétera. Al final de cuentas estamos criticando la actuación como sociedad, la persona de una maestra, pero no volteamos o no ponemos un espejo enfrente para decir qué es lo que estamos haciendo nosotros también dentro de nuestra propia vivienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le pediría a Dan que hiciera un comentario general de este tema que nos trajo a la mesa análisis el día de hoy, pero aparte un comentario general de cómo debemos actuar como sociedad, ¿sí? En el tema de darnos seguridad, pues, a nosotros mismos y a la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Sí, fíjate que en principio me llamaba mucho la atención, porque la autoridad en un momento dado empezaba a estipular los términos de referencia para los programas internos de protección civil para la industria, que fueron los primeros, los del 02, que ahí entraban todos y luego ya se fue clasificando. Si nos basáramos en los riesgos realmente, de acuerdo a las estadísticas que tiene la Secretaría de Salud, el 37% de los accidentes ocurren en la casa, ¿verdad? El 32% ocurren en las áreas de recreo, ¿verdad? En los parques y en la calle, ¿no? Solamente un 7% es en la industria. Entonces, ¿por qué primero se fueron a proteger la industria y luego nos fuimos y no hemos realmente estipulado la protección hacia la casa? Aunque ya existen
medidas, en este caso el plan familiar de protección civil, que es algo que debemos de considerar, pero ahora sienta por voluntad nuestra, o sea, cada quien, el que quiera tener un plan familiar de protección civil, pues debe de aplicarlo, ¿no? Y a veces, no sé si voy a balconear a alguien aquí, pero ¿quiénes de nosotros realmente tenemos un plan familiar de protección civil dentro de nuestra casa? O sea, ¿quién tiene un extintor? ¿Quién tiene un detector de humo? ¿Quién tiene una escalera para una ruta alterna de evacuación, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente las rutas alternas. O sea, así es. ¿cuánta gente no se ha muerto en Hermosillo atrapada en su propia casa? Es correcto. Por ejemplo, mi casa, en el caso, yo no tengo rejas. Y a lo mejor un ratero ahí dice, pues la casa es de la que vamos a ir a asaltar. Tengo otras medidas, como alarma, como cámaras, otras cosas ahí que se pueden utilizar, ¿no? Pero a fin de cuentas, yo creo que es voluntad, ahora sí, de cada quien, de la protección de la familia. La familia, realmente la protección es obligación de nosotros como padres, ¿no? Volviendo al caso, en este caso, el de la escuela, sin lugar a duda, que nosotros incluso como consultores aprendemos mucho de las maestras, de los alumnos. Esto lo viví mucho con la cuestión de las guarderías. Cuando estábamos viendo cuántos niños había que sacar por cuna y la ruta y la forma, lo que nos dieron las claves fueron las maestras, las cuidadoras. Realmente nosotros, oye, debes de sacarlo, ¿cómo lo sacarías? No, pues le haríamos de esta manera, le hacíamos de esta forma. Y de ahí nosotros podemos establecer protocolos más adecuados para cada escuela, para cada situación, por donde lo vas a sacar personas con alguna discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas la participación de cada uno de los elementos de una emergencia debemos de ponerlo a prueba, debemos de ponerlo a práctica, ¿no? Y no dejar a la borda el hecho de hacerlo con nuestras casas, ¿no? Con nuestros hijos. A veces nos da vergüenza, oye, ¿qué van a decir los vecinos? Y hago una evacuación dentro de mi casa y salgo y ¿qué van a decir, que estamos locos? No importa, creo que es parte de ir creando una cultura de la protección civil a todos los niveles. Pues ingeniero Serrano, para terminar el programa. Pues yo la verdad que únicamente cerraría con el agradecimiento para que amablemente aquí nos acompañaron en esta mesa de trabajo y nomás confirmar que desgraciadamente este tema o esta situación que pasó, vamos a ver otra vez las estructuras educativas, pues, pero otra vez, ¿por qué tendríamos que haber esperado que sucediera esto para mover a la gente, ¿no? Y comentaste hace rato, o sea, la Secretaría de Educación y Cultura tiene un departamento de la Coordinación de Seguridad y Higiene, pero son 5 gentes, pues 5 gente para todo el estado, pues ¿de dónde les va a alcanzar? Pues entonces, y la verdad, y reconociendo por supuesto también ahí a nuestro amigo Manuel Burboa, todo el esfuerzo que hace para poder llevar sus conocimientos a todas las escuelas del sector público, pero la verdad que, o sea, con tan poquita inversión, o sea, no se puede hacer grandes resultados, no le puedes pedir al Estado, y por más creatividad que tenga Manuel y su gente y sus compañeros, no lo van a hacer. Entonces, tiene que haber presupuestos claros, claves para poder tener mejor infraestructura educativa y sobre todo en materia de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es algo que